Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por unirse a esta sesión. Les agradezco su apoyo. No sé si ya estén viendo mi pantalla, yo creo que sí. Bueno, básicamente este trabajo pues es el final de la maestría que estoy cursando en educación y pues es un adelanto, ¿sí? De lo que va a ser mi proceso de titulación de la tesis, ¿va? Entonces, es un trabajo que realicé con ayuda de mi mamá. Lo hicimos en algunos grupos de su escuela y pues obtuvimos ahí unos resultados pues importantes, ¿no? Entonces, viendo, ok, muy bien. Bueno, pues básicamente la investigación estuvo centrada, ¿sí? En analizar algunos efectos o más bien los principales efectos que tuvo la pandemia de COVID-19 en el aprendizaje y comunicación de estudiantes de secundaria de una institución educativa en Puebla. Básicamente hablamos de la Escuela Secundaria Constitución 1917, que está ubicada en San Ramón, que es al sur de la ciudad de Puebla, donde pues actualmente mamá da sus clases, ¿no? Entonces, el enfoque pues es básicamente en saber eh, bueno, uno de varios aspectos de los cuales formaron parte importante esta pandemia, ¿no? Básicamente hablamos de cuatro, ¿no? Para mí, que son los de mayor consideración, que en este caso son el de educación, el de salud, el de sociedad y el de economía. A grandes rasgos, me voy a mencionar algunos de ellos. Sí, en cuestión de salud, pues obviamente no sabíamos lo que iba a venir, ¿no? En esta cuestión. No teníamos conocimiento sobre cómo se iba a abordar una enfermedad que pues parecía controlable en un inicio, ¿sí? Pero que pues realmente se volvió más complicada conforme pasaba el tiempo, ¿no? Bueno, posterior a eso, puede que te cantes, que no puedas terminar ese movimiento, pero aquí se mantuvo presionando, se mantuvo. Ya, no sé qué pasó ahí, pero bueno. Eh, Bueno, básicamente los efectos de salud pues fueron importantes, ¿no? Sobre todo con la muerte de muchísimas personas. Este, micrófono, eh, ya, perdón la interrupción, es que de repente se abre ahí un micrófono. Los efectos de la salud pues siguen siendo incalculables, ¿no? Con la muerte de muchísimas personas, efectos post-enfermedad de muchos otros que sobrevivimos a esta parte, ¿no? La cuestión económica en países en desarrollo, este, pues todavía siguen siendo un problema muy importante, ¿no? Porque, bueno, eh, muchos negocios cerraron, hubo despidos masivos en muchas empresas, muchas personas, pues básicamente perdieron sus trabajos, no tenían fuentes de ingreso estables, muchas familias, sobre todo de ingresos medios a bajos, pues sí tuvieron que modificar su forma de vida, ¿no? Porque pues realmente no tenían la manera en la cual podían sustentar la educación de muchos de sus hijos, de, de ellos mismos incluso, ¿no? De qué iba a pasar con este problema. Y en cuestión del comportamiento de la sociedad, pues mm, todos estábamos como en shock, ¿no? O sea, no había un panorama claro sobre lo que podía suceder en un futuro, ¿sí? De si este iba a ser como el fin de muchas cosas, ¿no? Entonces, hubo una preocupación, un temor generalizado, y esto, junto con los otros dos aspectos mencionados, como son salud y economía, pues terminaron repercutiendo directamente en el programa de la educación, ¿no? Sí, a nivel universidad, pues contamos con que ya existían clases en línea, en reuniones, del uso de plataformas, pero en educación pues básica o media superior pues nunca se habían adaptado, ¿no? A este sistema y pues fue un problema pues de mucha complejidad, ¿no? Porque
Pues los docentes realmente no estaban al tanto de cómo se tenía que hacer, el sistema educativo colapsó, los estudiantes pues igual no tenían ni idea de cómo dedicarse a aprender en un medio en el cual no conocían del todo. Y si a eso le sumamos, em, pues el hecho de que el Internet pues sigue siendo algo inalcanzable en algunas zonas o para algunas familias, el hecho de que no tengan acceso a tecnología, que no tengan una computadora, que no tengan un celular, pues también, ¿no? Fue de bastante importancia en el aspecto en el que pues no se conectaban a sus clases, faltaban pues mucho, los docentes entraban en estrés porque pues no sabían qué hacer con su tiempo, con preparar sus clases, aunque se dedicaran al 100%, pues realmente no había una respuesta efectiva, ¿no? Entonces, todo esto, sí, y muchas cosas más nos trajo la situación de la pandemia, ¿no? Entonces, el estudio está básicamente enfocado en la parte en la cual muchos de nuestros estudiantes tuvieron que modificar su comportamiento, definitivamente, tuvieron que modificar la manera en la cual se comunicaban con el mundo, con sus compañeros. Muchos de ellos vivieron cambios de grados, ¿sí? O sea, me refiero a que pasaron de la primaria a la secundaria en línea y realmente no entendieron bien de qué se trataba este cambio, ¿no? Muchos de ellos sí recuperaron aspectos familiares importantes, pero también esa sobreprotección y ese miedo generalizado que existía en la sociedad, pues también los terminó afectando, ¿no? Entonces, enfocándonos directamente en el proceso o en el problema de la educación, pues quise dividirlo como en cuatro partes importantes, ¿no? El comprender el contexto social, cultural e individual de los estudiantes en cuestión, en este caso, los estudiantes de segundo año de la secundaria, ya que en un periodo de 3 años, es decir, de 2020 a 2023, existieron múltiples cambios y adaptaciones a la nueva realidad, ¿no? Y a todo lo que conlleva el aislamiento social durante una pandemia, ¿sí? Los atrasos o desarrollos que tuvo cada sociedad, además de cómo se adaptó el sistema educativo ante esta situación. Eh, Sigue siendo incalculable el atraso que se pudo llegar a tener en cuestión educativa, ¿no? Pese a que se trató de innovar, realmente creo que no conseguimos el aspecto de mejorar, ¿no? El pensamiento en cuanto a la educación en México. Bueno, los padres de familia y la sociedad encontramos que, bueno, su opinión generalizada es que la educación en línea prácticamente no servía para nada, ¿no? O sea, para ellos era una pérdida de tiempo, los medios eran insuficientes, aparte de que, pues, con sus propios problemas, ¿sí? En los cuales, pues, no tenían trabajo, no tenían ni fuentes de ingreso, pues se hacía mucho más importante para ellos el contar con una buena educación, pero el detalle era cómo le voy a dar a mi hijo una computadora, un celular con acceso a internet las 24 horas prácticamente cuando no lo puedo pagar, ¿no? El desplome de la economía, la escasez de los recursos familiares, la mala programación de contenidos, o sea, teníamos contenidos en televisión, en internet, pues que realmente no estaban diseñados para lo que estaba pasando. Apatía, preocupación, desinterés y miedo, esos eran básicamente los sentimientos que se percibían alrededor de los padres de familia y de la sociedad. En cuanto a los docentes, encontramos lo que es confusión, frustración. Digo, yo lo viví de primera mano al ver a mamá haciendo sus clases, al no ver respuesta en sus estudiantes, al sentirse limitada en cuestión de materiales, de soporte, de que pues, o sea, el sistema estaba mal, ¿no? Y pues igual, apatía, miedo, preocupación y estrés. ¿Por qué? Porque más allá de preocuparse también por cumplir con su labor como docente, pues también estaba preocupada por su familia, ¿no? Y así muchos otros maestros, ¿no? O sea, no sabían qué iba a suceder, si se iban a enfermar, si iban a vivir, si no lo iban a vivir. Entonces, era un doble trabajo, ¿no? Y en cuanto a los estudiantes, pues lo que pude analizar en muchas de sus encuestas es que, pues al principio estaban contentos, ¿no? Pues de no ir a la escuela, de estar en su casa, pues prácticamente estar como de vacaciones, ¿no? Sin embargo, conforme pasó el tiempo, pues se les hizo algo rutinario y pues lo más importante era que
que no encontraban la manera de socializar adecuadamente como lo hacían en la escuela, ¿no? Entonces, el aislamiento, el pobre desarrollo social, la desconcentración, la modificación de la escritura y, y la modificación del comportamiento social creo que es lo más importante que he podido notar en las encuestas de varios grupos a los que se les pudo realizar esta encuesta, es que olvidaron incluso cómo escribir, ¿no? Entonces eso lo hace todavía mucho más complicado. O sea, si de verdad entendemos que pues estudiar es importante para la vida futura, eso no asegura que nos vaya bien o mal en un trabajo o que consigamos el éxito. Sin embargo, creo que escribir bien y por lo menos hacer operaciones básicas debe de ser algo que todos debemos de tener en cuenta, ¿no? A continuación les muestro bueno, brevemente el cuestionario o la entrevista que se les hizo a cada uno de ellos, porque igual estamos un poquito cortos de tiempo. Bueno, ¿cuál es el evento más importante que sucedió en tu familia durante la pandemia? ¿Consideras que estos 3 años han sido de verdadero aprendizaje para ti? ¿Qué importancia tiene para ti estudiar? ¿Cómo fue tu experiencia en cuanto a la educación a distancia? Algunas, os digo, todas son importantes, pero quiero enfatizar mucho en, ¿tienes miedo o inseguridad de hablar en público o interactuar con otras personas? ¿Y qué haces en tus tiempos libres y cómo te visualizas en el futuro? ¿No? Fueron preguntas que sí, en teoría son sencillas de responder, pero que quería que se involucraran en una totalidad, es decir, que pudieran expresarse de una manera en la cual ellos em, nos permitan ver desde su realidad los efectos que tuvo la pandemia en su familia, en la sociedad en general. Entonces, quiero dividirlo como en 4 grupos importantes de estudio, en los cuales nos enfocamos en afectaciones generales, ¿sí? En opinión personal y familiar sobre la pandemia, en comunicación y visualización personal y en el sentimiento y pensamiento personal. Básicamente las afectaciones generales, pues la gran mayoría coincidían que pues sus papás no tenían trabajo, que a veces no tenían para comer, que no tenían para ingresar a sus clases, que eso era lo que realmente los atrasaba, pues no tenían acceso a internet. Eh, bueno, quiero aclarar que la zona donde está ubicada la escuela es una zona pues de medio a bajo recurso económico, ¿no? Y que también pues tiene problemas sociales importantes, ¿no? O sea, en la zona hay pues delincuencia, hay bueno, un sinfín de problemas, ¿no? Entonces, pues falta de trabajo, falta de ingresos económicos, no tener acceso a internet, no tener acceso a un dispositivo, pues era como lo que en general habla la mayoría de ellos, ¿no? En cuanto a la opinión personal y familiar sobre la pandemia, pues muchos de ellos tenían o tienen todavía algunos el temor, ¿no? De la pérdida de familiares, el hecho de que la educación a distancia, pues tuvo siempre una opinión negativa, ¿sí? En que, pues, no servían las clases, que los docentes no estaban bien preparados, los padres como que se hacían, no sé, a un lado y decían, bueno, es que los profesores son los que no enseñan, ¿no? Pero realmente ellos tampoco se comprometían a la educación en casa. Entonces, hubo un colapso generalizado de un trabajo que debería haber sido eh, pues todavía mayor en cuestión de hacer equipo, ¿no? En cuanto al sentimiento y pensamiento personal, este es bien importante porque ellos se perciben todavía con muchas inseguridades. Lo que les dejó la pandemia es que les cuesta mucho trabajo expresarse, les cuesta mucho trabajo escribir y les cuesta mucho trabajo hablar en público. Sé que a lo mejor a través de una pantalla es muy sencillo decir cosas, pero ya una vez entrando en el contexto de socialización en la escuela, se les está haciendo demasiado complicado relacionarse nuevamente con compañeros que incluso no conocen, ¿no? Porque específicamente estos grupos son de segundo año, es decir, la pandemia para ellos inició en sexto de primaria y está terminando ahorita básicamente en segundo de secundaria, entonces hubo un cambio ahí radical de no ver a sus compañeros, de pues, obviamente enterarse de muertes de familiares, de amigos, de personas en general, pues eso les hizo sentirse demasiado inseguros, ¿no? Y en cuanto a la comunicación y visualización personal, pues muchos de ellos están modificando su escritura, su manera de comunicarse es pues bien extraña incluso para nosotros. Cada generación tiene cambios importantes, pero ellos sí están sufriendo de una cuestión sumamente cuestionable en cuestión de su descomunicación, ¿no? Y pues en cuanto a la visualización personal,
creo que este también es demasiado importante remarcarlo porque eh, desafortunadamente el concepto de la educación no ha cambiado mucho en 50 años, ¿no? O sea, todavía se siguen percibiendo a ellos como que el estudio es su única oportunidad de lograr algo en la vida y de obtener un buen trabajo. O sea, realmente no encuentro en ellos por el momento un cambio de pensamiento y decir, bueno, quiero emprender, quiero hacer un negocio, quiero estudiar esto, quiero cumplir mis metas, ¿no? O sea, no nada más ser un buen trabajador, sino quiero hacer algo que realmente me haga sentir contento con lo que estoy haciendo, ¿no? Que a lo mejor muchos de nosotros hoy en día que estamos laboralmente activos, pues hubiéramos querido entender en ese punto de estudiante, ¿no? Y decir, bueno, no solo se trata de trabajar para que me den un sueldo, ¿no? Porque hoy en día somos más reemplazables que cualquier otra cosa, pero sí siguen todavía con, con ese pensamiento de voy a estudiar para tener un trabajo digno, ¿no? Y entonces eso también me hace pensar que pues estamos fallando en el aspecto educativo. Entonces, como conclusiones, pues el efecto negativo en los procesos de aprendizaje y enseñanza está más que claro. No hubo un desarrollo importante, al contrario, creo que hubo un retraso significativo. El hecho de que exista poca evolución en cuanto al pensamiento de desarrollo social y profesional de los estudiantes, pues también nos hace pensar que ellos todavía están considerando que trabajar por un sueldo cada quincena pues es lo mejor, ¿no? Pero eso sería un tema que más adelante podríamos abordar con más calma. Modificación de la escritura, el habla y la socialización está más que claro. No se saben expresar, no saben cómo interactuar con personas desconocidas y pues, me duele decirlo, pero escriben de una manera terrible. O sea, sí tuve que descifrar muchas cosas que no había yo entendido de que querían decirme, ¿no? Y pues poca o nula inversión en nuevas tecnologías o evolución del sistema educativo. Muchos sistemas políticos, gubernamentales colapsaron con la pandemia y creo que lo más importante era haber desarrollado cambios y mejoras en cuanto al sistema de salud y en cuanto al sistema educativo. Y en el caso de México, pues eso no sucedió, ¿no? Entonces, digo, esto es un resumen muy sencillo de todo lo que implica este trabajo de investigación y pues que de antemano les agradezco el tiempo que se han tomado para escucharme, el hablarles de este tema que creo que es muy importante para realmente analizar los efectos que va a tener la pandemia a lo mejor en 10 o 15 años, ¿no? Este, si tienen alguna pregunta, pues siéntanse libres de abrir su micrófono. Este, esperemos que sean preguntas así como muy breves, porque igual me voy a extender o pasa que me extiendo mucho y entonces ya no voy a cumplir. De hecho, ya no cumplí con los límites del trabajo, ¿no? Pero si alguien tiene alguna pregunta, pues abran su micrófono y pues, interactuemos en esta parte. Todo claro, gracias. Sí, híjole, pues es que sí es un tema de repente bien complicado, ¿no? Que para los que tienen hijos, para aquellos que pues realmente están sufriendo pues estas situaciones todavía como integrantes de una sociedad, trabajando, viendo a sus sobrinos, este, bueno, son muchas cosas que hay que analizar. Y de verdad, pues bueno, yo les agradezco, sinceramente les agradezco el tiempo que se tomaron. Digo, es domingo, sé que suele ser un poquito complicado de repente esta parte, pero pues muchas gracias. Gracias por haberse tomado el tiempo de estar escuchándome y espero que me pueda titular por, por promedio. La verdad es que quisiera yo que la tesis no fuera un requisito, pero igual le estaré comunicando si es que eh, tiene que ser por tesis, ¿no? Y este es un trabajo que yo creo que nos va a servir para seguir adelante y hacerles entender a todos aquellos que están estudiando ahorita que pueden mejorar, ¿sí? El aspecto en el cual están aprendiendo, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias, que pasen una bonita tarde y pues les deseo lo mejor y gracias nuevamente. Cuídense.